tardes, hermanos. Bienvenidos a esta nueva reunión de alabanza y adoración a nuestro Señor. Aunque no nos podemos todavía reunir en el templo, qué bueno que te hayas podido conectar y apartar este tiempo para estar juntos con el único propósito de alabar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y que lo hagamos, como dice su palabra, con alegría. Y yo quiero compartirte el Salmo 100 que dice: canten al Señor con alegría y habitantes de toda la tierra, con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a sus puertas, entren en su templo, cantando himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Y también acá el Señor nos dice que nos anima a cantarle, pero de una manera especial, con alegría. Y vamos también a dar gracias con una oración al Señor por lo que Él es para nosotros. Bendito Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos hiciste y somos parte de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos amas con un amor eterno. Gracias por tu fidelidad que es infinita. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus enseñanzas también. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, darte gracias también, Señor, porque cada día tú, Señor, escuchas nuestras oraciones y tú respondes a nuestros pedidos. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén. Lo único que anhelo hoy es conocer más de tu amor, tu iglesia amar y construir y proclamar tu nombre, oh Dios. Por ti viviré, de ti cantaré, todo entregaré, solo a ti. Hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Chuquisuta. Algunos ya me conocen. Actualmente estoy viviendo acá en Río Gallegos y estoy congregando con mi esposa en la iglesia Renacer de acá de Río Gallegos. Pero yo soy de Perú. Nací en el norte de Perú, en la parte de la selva. Gracias a Dios nací y crecí hasta los 17 años en un hogar cristiano. Mis padres son creyentes en Cristo y crecí yendo a la escuela dominical, aprendiendo la palabra del Señor, escuchando las historias bíblicas que uno encuentra en la palabra del Señor y a los 8 años tomé la decisión de aceptar a Cristo como mi único Señor y Salvador. Y así fui creciendo y aprendiendo hasta los 17 años más o menos. En el 2006 tenía que viajar a Lima por motivo de seguir mis estudios superiores y alejarme un poco de mis padres, y allá empecé a vivir con mis tíos.
pero desde el 2006 hasta el 2009 más o menos, o 2008, por ahí cerca del 2009, me tuve que, o no tenía una asistencia permanente a la iglesia, porque quizás no conocía mucho Lima, y de manera que se me hacía un poco difícil movilizarme. Pero ya una vez terminado mis estudios, empecé a trabajar, empecé a desenvolverme más, y es ahí donde empiezo a congregar a la Iglesia Evangélica Bautista Tahuantinsuyo, ¿sí? Pero ya en una edad más independiente, donde ya yo puedo entender mejor las cosas de la vida, y un poco entendiendo más a fondo el versículo, por ejemplo, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Empecé a entender de que Cristo mandó a su Hijo, y su Hijo padeció, sufrió y murió en una cruz, derramó su sangre por causa de nuestros pecados. Entonces muchas veces uno va entendiendo, y a pesar que había tomado a Cristo como mi Salvador personal a los 8 años, pero a la edad más o menos de 20 años, ya empezando a estudiar un poco la palabra del Señor, entendí el sacrificio que Dios hizo por nosotros, por los hombres acá en esta tierra. Entonces llega un momento, uno tiene que reafirmar un compromiso con Dios y empezar a afianzar nuestro camino en las cosas del Señor. Es por eso que aproximadamente en el 2011 yo me bauticé en la Iglesia Evangélica Bautista de Tahuantinsuyo en Lima, pasando a ser miembro de la iglesia, y también asistí a las reuniones de jóvenes. Entonces ahí apoyando a los hermanos, y gracias al Señor, la comunión hacía que mi fe vaya siendo más plena con Dios. Dios es fiel, ha sido fiel en mi vida. A los 30 años me casé con mi esposa Pamela Meléndez, y ya llevamos un poco más de un año de casados, y estamos empezando en esta nueva etapa. Y hasta hoy Dios, desde el momento que salí de la protección de mis padres, cuando estuve con mis padres, siempre me ha dado lo necesario, ni mucho ni poco. A veces me ha dado mucho, pero gracias al Señor siempre he tenido bendiciones de parte de Él. Siempre yo creo que Él es nuestro Padre Celestial, y si vamos en oración y lo pedimos, lo que necesitamos, nos dará en su debido tiempo y lo que nos conviene. Eso está claro, porque no nos puede dar más de lo que nosotros no podamos administrarlo, porque si no, muchas veces a causa de eso nos podemos alejar de nuestra comunión con el Señor. Les animo, hermanos, a seguir adelante en las cosas del Señor, y más adelante tendremos nuestra recompensa. Por tal motivo les pido sus oraciones, porque, como les comento, recién estoy un poco más de un año como matrimonio, y tenemos mucho por aprender yo y mi esposa. Así que sus oraciones, y de tal manera oraremos también por cada uno de los hermanos que conozco acá en Argentina. Como les digo, Dios siempre ha derramado sus bendiciones, y Dios nos pide que sigamos adelante en sus caminos y no desmayemos. Como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa le hizo Dios a Josué cuando empezó a dirigir al pueblo de Israel, pero es nuestro mismo Dios que nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. No temamos, porque Dios estará con nosotros.
pasamos muchas dificultades y lo estamos pasando una dificultad a causa de esta pandemia. No podemos tener una comunión entre hermanos físicamente, darnos la mano, pero Dios tiene sus propósitos, como ya lo venimos viendo, y como cristianos entendemos eso, que Dios va a hacer algo bueno con esto en nuestras vidas, y lo está haciendo. Gracias al Señor, a través de las redes nos estamos congregando, y esa comunión es muy importante para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente y en la fe a nuestro Señor Jesucristo. Les mando un abrazo, los queremos mucho con mi esposa, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En medio de dificultad, mi alma te alabará, mi gozo en la tempestad, en Cristo mi esperanza está, por ti viviré, de ti cantaré, todo entregaré, solo a ti, Jesús, dejo todo atrás y me rindo a ti, pues mi gozo está solo en ti, Jesús. Bueno, hermanos, estamos aquí para un momento especial que se basa para los diezmos y ofrendas para nuestro Padre. Por eso comparto este versículo que dice en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 9 y 10, el cual dice, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Dios con mis bienes significa en primer lugar reconocer que todo es y proviene de Dios. Todo lo que yo tengo, todo lo que hay alrededor mío pertenece a Dios, no es mío, ¿no? Porque Él dio su Hijo para salvarnos. Gracias a Él estamos con vida, y por ende todo lo que tenemos le pertenece a Él, ¿no? En la práctica yo lo adoro y le muestro a Dios mi honra de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es dándole el diezmo y las ofrendas. Cuando nosotros nos acercamos para honrarlo con nuestros bienes y primicias que tenemos de nuestros frutos, lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón, hacerlo con alegría. La palabra de Dios dice que cada uno de sus hijos debe dar de corazón alegre, y no por necesidad ni tristeza. Por eso lo tenemos que dar con alegría y gratitud, porque Él bendice nuestra vida. El versículo 10 dice, y serás lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿no? Acá cuando nosotros le damos con todo nuestro corazón a Dios, no lo damos, no le damos cosas pensando que si te doy esto me va a faltar para lo otro. No, todo lo contrario. Si lo damos, en verdad lo damos estando seguros, no pensando si le doy algo a Él me va a faltar para lo demás. No, todo lo contrario. Estar seguro de lo que voy a hacer, y obvio hay que hacerlo con alegría, ¿no? Con gozo, que es lo más primordial. Porque sabemos que todo esto lo que hacemos por Él es para un buen futuro, ¿no? Es una buena obra. Acá Dios ve nuestros corazones y se da cuenta cuando nos acercamos a Él con todo nuestro corazón alegre para bendecir su obra, ¿no? Por eso, hermanos, cuando nos acerquemos al Señor para poder dar algo, hagámoslo con el propósito de honrar y glorificar su nombre, que es lo más primordial. Porque, y lo vuelvo a repetir, todo lo que es para Dios sabemos que es para que tiene un propósito. En este caso no estamos ayudando con toda la iglesia en poder alcanzar alimento a la familia que lo necesita por todo esto del coronavirus, ¿no? Y la verdad que me pone muy contento porque todos los hermanos se prestan para todo esto, y la verdad que ahí nos damos cuenta que toda obra del Señor es para un buen fruto para Él, ¿no? Por eso, hermanos, vamos a estar en este momento de bendición, y vamos a orar por las ofrendas y guiamos para el Señor, ¿no?
Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, Padre, estamos aquí para darte gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Gracias porque estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Padre. Como dijimos hoy, Señor, todo lo que damos, Señor, para ti, Señor, es con gozo, Señor, con gozo y con alegría, y no con tristeza, Padre, porque sabemos que todo lo que damos para ti, Señor, es para una buena obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentren, Señor, en cada parte del país. Sabemos, Señor, que estamos bajo tus alas, Señor, y nos estás protegiendo de todo lo que está pasando, Señor, en todo el territorio, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tenemos salud, que es lo más primordial, Padre Celestial, para poder estar vivos, Padre. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor. Bendice su familia, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran, Padre, en cada parte de Río Gallego y en cada parte del territorio argentino y del mundo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por estos diezmos, Señor, y ofrendas que vamos a hacer hacia ti, Padre Todopoderoso. Te pedimos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y bueno, lo sigo, o sea, lo despido y bueno, y nos veremos en el próximo video, si Dios quiere. Hasta luego, gracias. Cristo, mi Cristo, por tu gloria viviré. Cristo, mi Cristo, tu alabanza cantaré. Cristo, mi Cristo, por tu gloria viviré. Cristo, mi Cristo, tu alabanza cantaré. Por ti viviré, de ti cantaré, todo entregaré, solo a ti, Jesús. Dejo todo atrás y me rindo a ti, pues mi gozo está solo en ti, Jesús. Pues mi gozo está solo en ti, Jesús. Qué bueno que te hayas quedado con nosotros hasta este momento, este tiempo en donde podemos estar conectados virtualmente, en donde podemos reunirnos. Ya pronto nos vamos a poder reunir de nuevo en el templo, ¿sí? Vamos a ver según las disposiciones del gobierno y todo lo que suceda, pero nuestro anhelo es poder volver a reunirnos. ¿Se acuerdan? El domingo pasado estuvimos hablando de Hechos 14 y cómo habían vuelto de su viaje Pablo y Bernabé, y que había sido todo un éxito. El último versículo de Hechos 14 decía así: cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Resulta ser que ellos llegan a Antioquía e informan todo, y todo era alegría. Hasta este momento todo había sucedido y todos estaban contentos con lo sucedido. Pero cuando llegan en Hechos 15 nos muestra que algo sucedió que vino a poner la otra cara de la moneda, ¿no? Pero hoy te quiero hablar de que tenés acceso libre, y de esto vamos a hablar hoy. Acceso libre, como dice el cartel, Free Pass, para cualquiera que se quiera acercar a Dios y tener la salvación que solo Él puede dar. ¿Qué sucedió en Hechos 15? Bueno, sucedió algo similar a una publicidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si habrán pasado en algún momento una publicidad engañosa, habrán sido presa de un marketing engañoso que te ofrecen algo, quizás de manera gratuita o de manera virtual, te ofrecen descargar o un programa o un archivo, y cuando vos querés descargarlo, te piden o datos o te piden el número de una tarjeta de crédito. Entonces lo que era gratuito ya no es tan gratuito. Hay ciertas exigencias que hay que cumplir. Bueno, algo similar pasó en Hechos 15.
Pablo y Bernabé llegan con el informe de todo lo que había sucedido y hay gente que quiere poner requisitos a la fe. Quiere poner ciertos rituales que no son necesarios a la fe. Bueno, esto los gentiles, claro, era todo un brete y había que discutir esto, así que deciden ir a Jerusalén a hablarlo con Pedro, con Jacobo, que eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y así finalmente Pablo y Bernabé vuelven con un informe y con una carta de parte del famoso concilio de Jerusalén. ¿Sí? Este es el primer concilio, la primera asamblea que tiene la iglesia a partir del ingreso de los gentiles, ¿sí? Porque hasta ese momento la mayoría eran judíos. Y la mayoría de esta mayoría judíos, muchos de ellos seguían con tradiciones antiguas, seguían con muchas costumbres que venían del Antiguo Testamento. Claro, ellos se habían convertido al cristianismo y cuando se convierten, todo lo que el cristianismo decía era parte del cumplimiento de la historia de su pueblo. Es decir, ellos esperaban al Mesías, al Cristo, y cuando ellos creen que Jesús era el Mesías esperado, se cumple la palabra. Entonces, cuando ingresan estos nuevos cristianos que no eran judíos, el judío pensaba, entonces para ser cristiano, que no es judío, primero se tiene que hacer judío. Sin embargo, y ahí se da la discusión, ¿tienen que ser judíos o no tienen que ser judíos? Cualquiera tiene acceso. Entonces decide la iglesia de Antioquía ir a Jerusalén y mandar a Pablo y a Bernabé para resolver este asunto. Fíjense lo que dice Hechos 15:1. Dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, otra publicidad engañosa para los gentiles, ¿no? Pero tenemos que en realidad considerar algunas cosas. El pueblo judío se había dispersado, ¿sí? Los jueves estamos estudiando el libro de Daniel y es una de las dispersiones, ¿sí? Una de las deportaciones que ha tenido el pueblo judío a lo largo de su historia. Entonces judíos había por muchos lugares. De hecho el libro de Hechos, ahora lo que continúa, vemos los viajes misioneros de Pablo y en muchos de sus viajes fue y en las ciudades predicaban las sinagogas. ¿Por qué? Porque ya había judíos instalados. Parte de esta dispersión que sufrió el pueblo judío. Entonces, estos judíos, cuando ingresaron a la iglesia cristiana, ellos tenían una fuerte influencia de sus tradiciones y querían imponerla a la fuerza sobre otros que no eran judíos. Y ahí se da el conflicto, ¿no? Y la diferencia de opiniones. Ahora, ¿qué debemos destacar? Y quiero destacar 2 puntos en cuanto a este texto. No lo vamos a leer entero porque es muy largo, después leerlo es bastante dinámico, así que es fácil de leer, pero vamos a ir rescatando algunos versículos para ir entendiendo todo el suceso. Recién te leía que algunos que habían llegado de Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé. Y lo primero que te quiero decir es que la iglesia vive en unidad. Sí, la iglesia vive en unidad. Sin embargo, esta enseñanza provocó un altercado y un serio debate. Es más, en el versículo 24 de Hechos 15 dice Jacobo: nos hemos enterado, en la carta que devuelven después ya con la resolución, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los ha inquietado a ustedes, alarmándoles con los que les han dicho. O sea, las noticias, las enseñanzas que traían, los alarmaron. Sí, en esta situación de pandemia hay muchas veces que escuchamos noticias, o cuando recién nos enterábamos de cómo empezaba en China y todo este movimiento del coronavirus, cómo nos alarmó, ¿no? Como el ruido que recién sucedió, sí, nos alarma, porque nos llama la atención y nos preocupa qué es lo que sucedió. Y estas eran las enseñanzas. Cuando algo viene así a alarmar la enseñanza, alguien que viene sin autorización, atenta contra la unidad de la iglesia. Pero te quiero hablar de la unidad de la iglesia, acerca de la unidad de la iglesia. Esta gente que vino a enseñar, vino sin ninguna autorización. Eso es lo que dice el versículo 24, y de hecho Pablo, cuando se encuentra en el versículo 1 con ellos, Pablo y Bernabé eran los que enseñaban. De hecho había varios profetas
y nunca son mencionados estos que vinieron a enseñar esto. No eran líderes, no tenían autorización, ni siquiera hablaron primero con los líderes de la iglesia de Antioquía como para enseñar. ¿Sí? Ellos empezaron a sembrar una enseñanza diferente a la que se daba en la iglesia entre los hermanos, entre lo que aprendían. Esto es como que yo vaya a un aula de clase y un profesor esté enseñando la regla de 3 simple y yo me ponga, en vez de hablar con el profesor a discutir su teoría, me ponga a hablar con los alumnos y le diga, no, esto está mal lo que está enseñando este profesor. Voy a generar división, pero a diferencia la iglesia vive en unidad. Eso no es unidad de iglesia. Esto, cuando yo hago esto, pone en juego la unidad de la iglesia. Los otros días decíamos que podíamos pensar diferente, que podíamos tener propósitos diferentes, pero lo que no podemos hacer es mandarnos solos, ni siquiera ir a querer cambiar costumbres de una comunidad en particular, porque esto siempre genera divisiones, siembra división. Miren, para darle un ejemplo, yo tengo mi opinión en cuanto a la iglesia católica, por ejemplo, o en cuanto a alguien que enseña yoga, en cuanto a diferentes costumbres que se enseñan. Sin embargo, nunca iría al grupo y me metería entre medio del grupo, iría a una reunión de catequesis en la iglesia a hablar con los que están ahí, a decirle que el cura está equivocado. ¿Por qué? Porque mi única intención, estaría demostrando en ese acto, que mi única intención es dividir ese grupo. Y no, en todo caso, si yo quiero ingresar a la iglesia católica, lo que primero voy a tener que hacer es hablar con aquel con quien yo creo que estoy en desacuerdo. El cura, o los líderes, o los catequistas, ¿no? Pero no ir a hablar y tratando de sembrar división en el grupo en contra de aquel que enseña. Pero esto no es lo que haya sucedido acá. Yo puedo tener mi opinión, sí, puedo tener mi opinión, pero en todo caso, si estoy en desacuerdo, voy y me voy a otro lado. En vez de ser católico como soy yo, soy evangélico, bautista. ¿Por qué? Porque hay cosas que creo y que me han enseñado líderes que yo he tenido, pastores, y que he estado de acuerdo con eso y he seguido sus enseñanzas. Si usted tiene otro tipo de pensamiento, puede ir a otro lugar. Esto es libre, Dios le deja decidir, pero nunca podemos venir acá a imponer enseñanzas que no son costumbres de un grupo en particular. Aquí estamos hablando de la iglesia de Antioquía, podríamos hablar de la iglesia Renacer, ¿sí? Si se está enseñando algo, no podemos venir a dividir y tirar en contra de lo que se está enseñando. Porque el punto focal en el episodio de Antioquía es la hipocresía. Es la hipocresía de estas personas que querían imponer una enseñanza diferente. Querían ser parte del grupo, querían obtener los beneficios de ser parte de este nuevo movimiento, pero no querían dejar sus viejas costumbres. Y esto solo va a mostrar cuán fuertes siguieron siendo para esta gente las viejas formas y cuán difícil les era adoptar un nuevo estilo de vida. Sí, esto pasa, que la gente no quiere renunciar ni dejar lo que antes vivía. No quiere renunciar a los placeres de su vida antigua, no quiere renunciar a los rituales anteriores, pero quiere ser parte de un nuevo mover. Claro, Dios te empieza a bendecir, Dios te empieza a hablar, pero vos no querés dejar lo anterior. Entonces querés imponerte, no, porque esto hay que hacerlo así. Claro, pero pará. Si vos no querés dejar algo, está bien, no lo dejes. Nadie te obliga, pero no vengas a enseñar algo que va en contra de lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces la hipocresía era el pecado de esta gente. Al llegar a Jerusalén, dice que cuando fueron Pablo y Bernabé a Jerusalén, dice, al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Fíjense esto, qué diferencia entre Pablo y Bernabé y estos judaizantes. Pablo y Bernabé salieron de la iglesia enviados por la iglesia de Antioquía, fueron a Jerusalén y en Jerusalén los recibieron los ancianos, los apóstoles y toda la iglesia. Claro, ellos fueron a los referentes de la iglesia, fueron a los líderes de la iglesia a hablar directamente con ellos de todo lo que estaba sucediendo e incluso del debate, porque tenemos que notar algo, aquí el problema no era el debate o la discusión, sino era la entrada de los nuevos creyentes. Pablo y Bernabé querían que se sigan sumando al grupo muchos más y esta gente les ponía restricciones. ¿Sí? Esto atenta contra la unidad de la iglesia, cuando yo quiero imponer una enseñanza diferente a la que se está dando. Pero acerca de la organización de la iglesia, para que la iglesia esté unida, dice que ellos trabajaban como parte de un cuerpo local. Miren, no existen los llaneros solitarios en la obra de Dios.
No existe aquel que va, ay, sí, yo soy misionero acá y se manda solo. No, es parte de un cuerpo. Pablo y Bernabé habían sido enviados a la misión, volvieron a la iglesia y ahora que habían tenido una discusión y tenían que resolverla, fueron a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Todo funciona en su conjunto. ¿Sí? El debate entre los misioneros y los judaizantes necesitaba una resolución, entonces pidieron ayuda a otra iglesia. No nos podemos quedar solos, no nos podemos mandar solos, por eso trabajamos en conjunto en la iglesia. El día sábado tuvimos la primera jornada de reflexión sobre la iglesia, invitamos un pastor de la iglesia de Buenos Aires. Qué bendición que es tener gente de experiencia a quien escuchar, a quien preguntarle, en quién resolver conflictos que nos den consejos. Sin embargo, ahí la iglesia de Antioquía funcionaba así, y entonces fueron a Jerusalén. Y dice el versículo 2 que dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos, con los judaizantes. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos creyentes, fíjese la iglesia decidiendo, y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén, a la otra iglesia, para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, los líderes de la otra iglesia, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia, una iglesia en Fenicia, y Samaria, otra iglesia en Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. La iglesia funciona como un cuerpo, tanto local como con otras iglesias en otras ciudades. Y dice que al llegar a Jerusalén fueron recibidos por los apóstoles y los ancianos. Así funciona la iglesia, como parte de un todo mucho mayor. ¿Sí? Está la iglesia local y está la iglesia en la Argentina y la iglesia a nivel mundial. Y todo funciona en un orden. Y ese orden hace que la iglesia sea unida. Ahora, ¿qué sucedió en Jerusalén? Bueno, parece haber al menos 3 reuniones. Una general, que vemos que en el versículo 4, ¿sí? Ellos llegan y informan todo, ¿sí? Dice a quienes informaron todo lo que Dios había hecho. Ahí estaban todos. Estaba Pablo, Bernabé, los otros delegados de Antioquía, y fueron recibidos por los apóstoles, los ancianos y toda la asamblea. Después una reunión entre los apóstoles, y en el versículo 6 dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Y en el versículo 12 vemos que hay como de vuelta una asamblea general. Después parece que ellos sacaron conclusiones, los apóstoles que se habían reunido aparte. Y en el versículo 12 dice que toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Pablo, a Bernabé y a Pablo. Entonces, ¿qué podemos sacar de enseñanza de estas 3 reuniones? Que los asuntos de la iglesia no deben ser resueltos con violencia, ni hay urgencia total por resolverlos, ni con espíritu pendenciero, sino que se deben resolver las disputas en forma pacífica. Aún frente a un asunto tan trascendental como era el ingreso de los nuevos creyentes, la salvación hacia otras personas. Era importantísimo esto. Sin embargo, ellos lo tratan con calma. Ellos lo charlan, lo discuten, ponen cada uno su postura y ahí pueden sacar conclusiones. Pero más importante que sacar conclusiones es quiénes hablan en esta reunión. ¿Quiénes son los que hablan? Hablan los líderes, quienes habían recibido el llamado de Dios, estando con Jesús, y los que habían respondido a su voz. Miren, en el versículo 7 vemos que dice, Pedro tomó la palabra. Pedro, ¿quién era Pedro? El discípulo a quien Jesús encomendó, cuida mis ovejas. Esto lo encontramos en Juan 21. El versículo 12, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Pablo y a Bernabé. Los misioneros, los que habían ido al campo a misionar, los que habían hecho todo el viaje, los que hablábamos el domingo pasado, caminaban en el propósito de Dios, aún pasando un montón de aflicciones. Claro, ellos tenían algo para decir porque estaban consagrando su vida. Versículo 13, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra, el hermano del Señor, el autor de la carta de Santiago. Qué bárbaro, porque no es cualquiera el que habla. Es más, Lucas ni toma tiempo para registrar los dichos de los judaizantes, dado que la palabra importante, la enseñanza que se tenía que recibir, venía de los apóstoles, venía de Pablo, de Bernabé, no venían de otros. Muchas veces queremos venir a la iglesia y opinar
porque creemos que tenemos mucho para decir. Pero la autoridad y la enseñanza de la iglesia no se marca por lo que yo tenga para decir, sino por la vida de entrega que tengo para con Dios. ¿Cuánto he entregado? Pablo terminó preso por causa del Evangelio. Pedro perseguido y muerto por causa del Evangelio. Jacobo lo mismo. Gente que estuvo dispuesta a morir. ¿Tenían algo para decir? Sí, pero eso que tenían para decir estaba basado en su nivel de entrega. Y Jesús lo dijo así: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo le dijo a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. La enseñanza en la iglesia, la autoridad en la iglesia se fundamenta en la vida de entrega al Señor, en la vida de entrega en servicio hacia los demás y no en otra cosa, no en conocimiento, no en trayectoria, sino en una vida de entrega y servicio al Señor. Entonces, ¿le haremos caso a nuestras tradiciones o al obrar de Dios? Miren, como si fuera esto poco, estos judaizantes, estos fariseos que se habían convertido al cristianismo, no habían escuchado nunca, o mejor dicho, no querían hacerle caso, que Pedro ya había predicado entre los gentiles. ¿Se acuerdan en Hechos 10 que habíamos predicado que para Dios no hay favoritos? Y Jacobo también dice lo mismo en Hechos 11, Pedro dice así, Hechos 11, 16. Entonces recordé, después que le había contado todo lo que había pasado en la casa de Cornelio, dice, entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Miren, en ese momento no había urgencia de resolver el asunto, simplemente los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, la salvación de Dios, y entonces las puertas estaban abiertas para todos. Para Dios no había favoritos, eso lo habían entendido, pero ahora tenían que resolver el asunto del ingreso de los gentiles a la iglesia cristiana. ¿Y qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa en la salvación de una persona? Miren, Jacobo lo dijo de esta manera. Por lo tanto, Hechos 15, 19, por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Lo importante es que la persona crea. Y el apóstol Pablo lo dijo así en Gálatas 6, 15. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Dios está activo en donde la iglesia está enfocada hacia afuera. Los de dentro tenían claro las costumbres, los requisitos, todas las regulaciones, cómo se organizaban, cómo tenían que hacer, quiénes eran los líderes, quiénes mandaban, pero lo que importa es que la persona sea parte de una nueva creación, que nosotros no le pongamos trabas. El Evangelio es para todos y es simple y gira en torno a la simple verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la piedra fundamental y el punto de partida de la iglesia. No son las costumbres y tradiciones o las reglas que inventemos. Aquí lo central de toda la enseñanza de Hechos 15, lo que tenemos que aprender, por qué está escrito este capítulo, es lo que dice Jacobo, es la declaración de Jacobo, versículo 11. Debemos dejar de ponerle traba a los gentiles que se conviertan a Dios. No queremos censurar a nadie, queremos que todos vengan a la iglesia, queremos que todos sean parte.
Por esta razón, cualquiera que llegue es bienvenido y queremos que sean parte. Y esto nos da pie para el punto 2, acceso libre. Tenés acceso libre a Dios. El punto fundamental de la historia es la salvación y cómo alcanzarla. ¿Se acuerdan de la publicidad engañosa? Bueno, te quiero decir que acá no hay publicidad engañosa. La salvación es gratis. Cristo ya pagó todo. Los cristianos judíos que pertenecían al partido fariseo querían poner requisitos, querían poner más cosas y añadir obras a la salvación, pero ni siquiera Jesús, cuando nos dejó la gran comisión, puso más requisitos que crean, se bauticen, enséñenle todas las cosas y vayan hasta el fin del mundo. Nada, no dijo circuncídenlos, no, dijo que vayan, crean, que enséñenles, bautícenlos y vayan por todas las naciones. Miren, finalmente, todo se resume en que la salvación es gratuita. En la casa de Cornelio, Pedro no puso ningún tipo de exigencia. La iglesia en Antioquía no puso exigencia a los gentiles que se habían convertido. Claro, porque todos entendían que el sacrificio supremo de Cristo en la cruz era suficiente para alcanzar la salvación, que Cristo había pagado una vez y para siempre. Y en Efesios 2:8 el apóstol Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. No podés hacer nada para ser salvo, simplemente tenés que creer en Jesús y eso es suficiente, así de gratis. Acá no hay engaño. Jesús es suficiente para ser salvo, su sacrificio alcanza. Y el Evangelio corre peligro cuando queremos añadirle obras, cuando queremos hacer que la persona cargue con una cruz que nosotros no podemos cargar, que solamente Jesús pudo cargar. Para salvarte solamente necesitas arrepentirte de tus pecados en base al sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz, recibir su perdón por gracia y depositar tu fe en Él como Señor y Salvador. Si querés agregar algo a esto, ya no es el Evangelio. Si tenés que hacer algo más, ya no es una buena noticia. Cristo es suficiente. Pero además hay acceso libre porque el amor al prójimo es un principio en la vida del creyente. Es algo que dirige la vida del creyente. Aquellos que hemos creído, tenemos que pensar primero en nuestro prójimo y cómo acercarlo a Dios y no cómo apartarlo. Aquí la iglesia en Antioquía discutió por este asunto, porque había gente que quería poner requisitos, barreras, obstáculos para la salvación. Y Pablo y Bernabé decían, no, tienen que creer solamente. Miren, en Hechos 15, Pedro lo dice muy bien. Dice, ¿por qué tratan de provocar? Hechos 15:10 dice Pedro, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y Jacobo, como ya te leí, por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. ¿Saben que estas reglamentaciones que en el versículo 20 dice Jacobo, en realidad no eran unos requisitos para ser salvo, sino era una cuestión de conciencia de pensar en el otro? A los judíos, todas estas reglamentaciones le podían causar tropiezo. ¿Te pasó alguna vez que no hiciste algo simplemente para no molestar a otro? Que para vos estaba bien, pero para que el otro no se ofenda, para que el otro no le pase algo que ofenda su conciencia, directamente no lo hiciste. Bueno, Jacobo le está dando este consejo a los cristianos gentiles. En la carta, cuando le escribe, le dicen, traten de abstenerse de estas cosas por los judíos, para generar una buena convivencia, para que podamos a través de nuestros actos incluso fomentar la unidad y no hacer actos que dividan, ¿sí? Porque muchas veces las personas tienen prejuicios. Entonces,
preferible si esto lo pueden evitar, evítenlo. Y Pablo habló también de esto. En 1 Corintios 8:13 dice, por tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Y Jesús lo trató así el tema. Dice, los tropiezos, en Lucas 17, dice, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Tenemos que ser personas que conduzcan a Dios y no que generen obstáculos. Si nuestra actitud puede ser ocasión de ofensa para otro, tenemos que intentar cambiarlo, si no va en contra de Dios. Miren, cuando una persona que no cree asiste a la iglesia, o por ejemplo, si ahora vos estás mirando este video y nunca lo viste, es lo más cerca que podés estar de Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Dios. Nosotros somos sus brazos, sus oídos, sus manos. Seamos gente que conduce hacia Dios y no que aleja. Tenemos que ser gente que conduce, conductores hacia Dios, canales que muestran a Jesús a través de nuestras actitudes, de nuestras palabras. Si es la primera vez que estás mirando este video, te digo que nos esforzamos para que puedas ver a Dios en todo esto. Si es la primera vez que estás conectándote con nosotros, te quiero decir que nuestra mayor intención es que vos entiendas este mensaje. Por eso cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra manera de vivir la iglesia, para que muchos puedan acercarse a Dios, aún sin estar en un templo, porque creemos que podemos seguir siendo canales de bendición, canales de gente que muestra a Dios, que conduce a Dios y que no obstaculiza la entrada a la salvación que solo Dios puede dar. Y la última pregunta o el último punto de este acceso libre sería hacia dónde estamos yendo. Como iglesia nos hemos propuesto en este 2020 caminar hacia el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas? Bueno, quería compartirte un punto que un pastor de una iglesia norteamericana vio en Hechos 15. 2 puntos. ¿Sí? Una iglesia que está enfocada hacia adentro y una iglesia que está enfocada hacia afuera. La iglesia que está enfocada hacia adentro es la que pone trabas, así como veíamos estos judaizantes. Es la que tiene una iglesia hecha para los cristianos. Una iglesia pensando en la gente que ya va a la iglesia. Hablamos nuestro idioma, tenemos una rutina, tenemos nuestra forma de hacer las cosas y muchas veces para nosotros es natural entrar a la iglesia y sentirnos cómodos. Pero si viene una persona por primera vez, se va a sentir excluido porque tenemos tanta cultura sin pensar en los que están afuera, sin pensar en el que viene por primera vez, sin pensar en aquel que necesita, sin pensar en aquellos que están clamando por salvación. Claro, porque necesitan a Dios. Mucha gente necesita a Dios y nosotros somos obstáculos. Como iglesias muchas veces somos obstáculos porque tenemos tanta cultura en la iglesia, tantas formalidades en la iglesia, que hay que venir así, que hay que hacerlo así. Y eso muchas veces genera un obstáculo para que la gente venga. Miren, una iglesia enfocada hacia afuera. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia enfocada hacia afuera. En Hechos 15 vemos gente que piensa en adentro y vemos en gente que piensa en los que tienen que venir, en los que necesitan ser salvos. Debemos generar ambientes en nuestra iglesia que atraigan a la gente que no viene. No a los que vienen, a los que no vienen. Los que no vienen tienen que afirmarse, tenemos que ayudarles a crecer en la fe, estamos para acompañarlos, para inspirarlos, para guiarlos en la fe. Pero hay muchos que no vienen a la iglesia y necesitan la salvación que Jesús pagó en la cruz. Dios se mueve en la iglesia cuando ésta apunta hacia afuera. Dios está activo en la iglesia donde está enfocada hacia afuera. La iglesia es para todo y el punto de la iglesia es abrir las puertas del reino de Dios para todo el mundo. Por eso te quiero invitar a que pensemos en una iglesia hacia afuera. Si el llamado de Dios, si vamos a caminar
hacia el llamado de Dios, tenemos que empezar a pensar que tenemos que caminar hacia afuera, donde están los que se están perdiendo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque vos nos has dado nuestra iglesia, ¿sí? Que hoy es Renacer aquí, pero también es la iglesia universal de todos los tiempos, de todos los creyentes a través de la historia, en donde un día estaremos en el cielo contigo. Pero hay tanta gente que no tiene esta esperanza, tanta gente que no sabe qué va a pasar cuando muera, y nosotros tenemos que alcanzarla. Señor, queremos ser una iglesia enfocada hacia los que se están perdiendo, una iglesia enfocada hacia afuera, con las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir, una iglesia que está sujeta a sus líderes, que está organizada, que tiene enfocada su mirada puesta, Señor, en la gente que necesita. Señor, te damos gracias porque queremos caminar hacia ese llamado, porque queremos, Señor, servir a aquel que necesita. Y te damos gracias porque el primero que lo hizo fuiste vos, porque vos pusiste en tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. No quiero fama ni honor, ni el aplauso escuchar. Mi oración siempre será vivir solo por tu causa, Dios. Qué bueno que hemos podido compartir este tiempo de reunión, y qué bueno que es escuchar la palabra de Dios y que Él nos hable y que nos redireccione como personas, que nos haga pensar en el otro, ¿no? Así que bueno, queríamos darte gracias por este tiempo. Si tenés alguna necesidad, ya sabés que nos podés contactar. Queremos agradecer especialmente a aquellos que están donando alimentos. Sí, hemos podido ayudar a varias familias más y el Señor ha multiplicado, y la verdad que esto es muy lindo, ¿no? Cuando podemos llevar a la gente que está pasando necesidad económica y ayudarles también en esta necesidad. Así que Dios te bendiga, y creemos que Dios va a prosperar también de acuerdo a tu bondad y tu generosidad. Así que gracias por esto, y queremos seguir contactándonos con vos. Ya sabés, están las redes de nuestra iglesia para que nos hables, ¿sí? Tanto el Messenger en Facebook, te vamos a contestar rápidamente, como también por el chat de YouTube y todo lo que podamos tener. También tenemos un WhatsApp de la iglesia, así que cualquier cosa pedínoslo y nos contactamos con vos. Dios te bendiga, seguimos orando por tu vida, y seguimos orando por toda esta situación de pandemia que estamos viviendo. Dios te bendiga, hasta el próximo domingo.